Soy Vicente Pérez, pastor de Celebration Español. Quiero darte la bienvenida ahora que nos estás acompañando en línea, bien sea en tu trabajo, bien sea en tu casa, y confiamos de que si vives aquí en la ciudad de Gemelas puedas acompañarnos en persona aquí los domingos a las 10:45 en Celebration Español, así que bienvenidos. Estamos en esta serie que se llama la serie de Romanos. Realmente la serie se llama Romanos, pero hoy quiero hablarles acerca de una expresión. Yo no sé si ustedes en sus países de origen tenían esta expresión o no, pero yo recuerdo que cuando era pequeño y jugábamos a las pistolas, ¿verdad? Decíamos, ¿la vida o la muerte? ¿Decían eso ustedes allá en sus países? O la vida o la muerte. Bueno, nosotros lo hacíamos como de juego, pero en realidad sí, a veces estabas tú en la calle y venía un ladrón y te decía, o la vida o la muerte, imagínate. Pero yo creo que tiene mucho sentido espiritual, porque en realidad la vida espiritual es una elección. Dios no te forza a ti ni a mí a que nosotros ni creamos en Él, ni confiemos en Él, ni que lo aceptemos a Él, sino es una invitación abierta. Yo no puedo creer, no puedo pensar en una respuesta diferente a decir sí a un Dios lleno de gracia, de misericordia, de amor, con planes perfectos, que a veces estamos en el mundo sin saber cuáles son esos planes, pero el Señor nos invita a que lo conozcamos y en realidad vivamos no solo una vida que no es de muerte, sino una vida que es llena de vida y vida eterna. Así que vamos a estar hoy en el capítulo 6, ya llevamos en el capítulo 6 de Romanos, y los invito a que en realidad, de manera particular la semana pasada, pero que por favor, si tú no has estado, si quieres recordar la serie, que veas en línea o en la aplicación de Celebration, los mensajes anteriores para que tú vayas siguiendo esta serie que hoy nos lleva a Romanos 6. Y vamos a estar en los primeros versículos del capítulo 6. La semana entrante vamos a hablar acerca de libertad y esclavitud, coincidiendo con, obviamente, el aniversario de este país. Pero hoy comenzamos con capítulo 6, versículo 1, Reina Valera Contemporánea. Y tú puedes leerlo en la Biblia que tú leas, esa es la versión realmente que te recomiendo, la que tú en realidad leas. Pero dice así y está en pantalla. Entonces, ¿qué diremos? Este es Pablo, recuerda, Pablo escribiéndole a la iglesia en Roma. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y recuerda que la semana pasada estamos hablando que entre más pecado hay, la gracia de Dios abunda más. ¿Qué significa eso? Que no existe pecado alguno. No importa qué grosso, qué grande, qué feo. Si tú en arrepentimiento le pides perdón a Dios, la gracia de Él te perdona. De ninguna manera, no vamos a seguir pecando porque hay mucha gracia. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿aquí hay alguien que ha muerto al pecado? Como 3. Al resto les toca morirse. Nos toca morirnos al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús? Hoy hay un alto énfasis en el bautismo, pero no lo voy a tomar tanto por el bautismo en agua, que sí es verdad, y a propósito, si tú no te has bautizado en agua, el próximo servicio que tendremos de bautismo será el domingo 30 de agosto, para que lo vayas pensando. Pero dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, es decir, morimos con Él, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y esto es importante entender, que no es que mejoramos la vida, no es que arreglamos algunas cosas del pasado, sino que sencillamente volvemos a nacer, vivimos una vida absolutamente nueva. Solo para hacer un repaso muy rápido, hablábamos de que Pablo en el libro de Romanos empieza a realmente convencer nuestro corazón de pecado. Somos pecadores por naturalidad o naturaleza. El pecado entró a través de un hombre, Adán, que era sin pecado, pero eligió pecar. Pero así como ese pecado entró, también un hombre. Y no cualquier hombre, un hombre que fue hombre y fue deidad. Dios mismo, quien por el sacrificio en la cruz y su resurrección nos permite que ese pecado ya no sea nuestra naturaleza.
¿Ok? Y eso se llama gracia. Es la gracia de Dios, un favor que no es merecido, no es algo que nosotros no lo ganamos, porque queremos ser buenas personas, nos esforzamos por hacer el bien, pero siempre quedamos cortos frente a un Dios que es un Dios perfecto. Entonces, Él, en su gracia, en su amor, ¿qué tan grande es el amor de Dios? Que a pesar de que nosotros, siendo como somos, con las cosas bonitas, con las cosas buenas, pero también con cosas que en realidad hacen entristecer, diría yo, el corazón de Dios, pero que Dios mismo dijo no. Por amor a mi creación, por amor a aquellos que quiero que sean mis hijos, entrego el mío para que yo pueda tener esa relación restaurada con mis hijos en una vida nueva y una vida eterna. Recuerda que todos fuimos creados para vivir eternamente. A veces pensamos que cuando morimos, hasta ahí se acabó todo, ¿no? Y bueno, hay gente que piensa así. Pero la creación de todo hombre, de toda mujer, es ser un ser eterno en nuestra alma. La pregunta es, ¿y entonces, después de esta muerte física, qué va a pasar? ¿Dónde va a estar la eternidad? ¿O con Dios o alejados de Dios? Entonces, sí es verdad que pecamos, pero es verdad que la gracia de Dios nos mantiene en santidad, en este proceso de santificación. En un momento, en una decisión en tu vida, tú dijiste sí. Entiendo quién soy yo, que soy un ser que ante un Dios, si crees en Dios, ante un Dios que es perfecto y santo y que exige también en esa relación padre-hijo una perfección que en realidad me quedo corto. Fallo, peco, me tropiezo. Pero yo sé que en Cristo yo puedo decir, wow, perdóname Señor, no mires mi pecado, mira lo que Cristo hizo por mí, porque yo quiero restablecer y continuar con esa relación contigo. Entonces estamos hablando de que somos pecadores, que hay gracia de Dios, pero no nos podemos quedar ahí. Hoy Pablo nos está recordando algo importante, porque él introdujo esto de que donde abunda el pecado, más grande es la gracia, ¿verdad? Eso fue el capítulo 5, el versículo 20. Lo hablamos la semana pasada. Pero ahora él nos llama a entender esto. ¿Han escuchado ustedes? Yo lo escuché hace 25 años cuando yo conocí a Dios, de que Dios nos acepta tal como somos. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Es verdad? Sí. ¿Seguro? Sí, no sé, tal vez. En el momento en que venimos ante Él, con todo nuestro pecado, con todo nuestro pasado, con todo lo que somos, Dios sí nos acepta tal como somos en ese momento. Él nos recibe. Él quiere restaurar esa relación, no solo una relación de un Dios y su creación, sino una relación de padre e hijo, padre e hija. El asunto está en que como hijos de Dios, pues no nos podemos quedar así. Sí es cierto que Él nos recibe tal como somos, pero Él nos dice, ahora quiero que tu vida sea nueva, sea transformada, sea una vida justa, libre de pecado, llena de amor. Esa gracia y misericordia que yo te extendí, que tú la des a los demás. Y Él nos ayuda en el proceso, no nos deja que lo hagamos solos. Así que podríamos llegar a pensar, algunos que de hecho piensan, no, pero si la gracia de Dios es tan grande, pues ¿qué importa mi pecado? Mientras yo crea en Dios, no importa si yo peco. ¿Han escuchado gente que, de hecho han escuchado predicadores? Eso que está en la pantalla es falso, porque me están dando 10 minutos para hablar. 10 horas, gracias. El que dijo 10 horas o la que dijo 10 horas, que Dios te bendiga y te premie. ¿Quién fue? ¿Tú? ¿Mi hermana? Ok. No son 10 horas, no se preocupe. Recuerda que terminamos los servicios. Ahí ya empieza el reloj a las 12:30. Pero bueno, entonces, si recibimos esa gracia de Dios, si podemos contar con un perdón constante de Dios, entonces no importa lo que pequemos, no importa lo que hagamos, sencillamente porque yo creo en Dios, tengo fe en Dios, entonces Dios me acepta tal como soy. No, Él quiere que seamos transformados. Si el plan de la gracia de Dios, porque fui muy cuidadoso la semana pasada en decir, oye, hay gracia,
Pero si el plan de la gracia de Dios es lo único que hay, entonces podríamos pensar, oye, pues si yo soy salvo, pues siempre seré salvo. Pregunta, iglesia, si yo soy salvo, si tú eres salvo, ¿siempre serás salvo sin importar lo que hagas? Hay gente que dice que sí. ¿Han escuchado eso? Hay pastores, hay iglesias que predican, si tú crees en Dios, ya eres salvo, ya el resto no importa, vive como quieras porque tú eres hijo, tú eres hija de Dios. Y personalmente, y es la posición de nuestra iglesia, de que eso no es así. Sí es cierto que la salvación le costó la vida misma a Jesús. El hombre, como hombre, libre de pecado, y como Dios, la deidad misma. Así que no es fácil perder la salvación, la gracia sobreabunda. Pero creo que Pablo nos está diciendo aquí, ojo, porque si tú eres una transformación de una vida nueva, pero si sigues representando y haciendo todo lo del pasado, ¿en realidad hubo transformación? ¿En realidad hubo conversión? ¿En realidad hubo una salvación honesta y real? El problema es que, mira, hay iglesias y yo le pido al Señor que no seamos una de ellas, ¿ok? A lo mejor te dicen, no, porque también son medio legalistas, no sé. Pero hay iglesias muy legalistas. ¿Por qué el legalismo? ¿Qué significa el legalismo? De que tú no puedes hacer nada, no puedes ponerte, la mujer no se pueden poner pantalón, no se pueden poner maquillaje, siéntate aquí los hombres, ya de la mujer. Yo no estoy criticando eso, desde siempre y cuando corresponda con una condición que voy a explicar en un momento. Pero en realidad a veces pensamos es que si no tenemos a un Dios ahí que castiga, que está encima tuyo y que cuidado que vas a hacer, entonces que no vamos a ser santos. Y entonces el proceso de santificación lo hacemos es por temor, por miedo. ¿En qué momento Dios va a venir a castigarme? Eso no es un padre amoroso. Si es un padre que disciplina, por supuesto, pero Él es un padre amoroso. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que nosotros, como resultado, como consecuencia, como fruto de que cuando nosotros creemos y vivimos en Cristo, pues vamos a dejar de hacer cosas y vamos a tomar otras cosas que hacer. Entonces, si en tu iglesia te dicen, no hagas esto, no te pongas ni te quites, porque tú ya eres una persona salva, como hijo y como hija, a lo mejor eso debería demostrar algo diferente, esa píldora me la paso yo. Pero lo que no quiere el Señor es que esas cosas, esas obras, ese esfuerzo tuyo, signifique que entre más te esfuerces, tú eventualmente puedes llegar a ser salvo. Porque no importa lo que tú y yo hagamos, el esfuerzo que pongamos, vamos a caer. Vamos a caer. ¿Quién ha empezado alguna dieta en la vida? ¿Y han caído? Esto es como la... Mira, en nuestro mejor esfuerzo por decir, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, sabemos que hay muchas influencias que a lo mejor nos llevan a eso. ¿Okay? Pero no nos podemos quedar en el pecado, porque tú y yo somos una nueva vida. Así que no se trata de legalismo. Se trata de que si tú haces cosas en la vida como resultado de cómo quieres tú vivir personalmente tu relación con el Señor sin legalismos, está bien. ¿Se entiende eso? Porque están tan callados. Pablo habla de mantenernos en pecado, ese es el problema. De hecho dice la frase, seguiremos pecando, es lo que nos presentaba la Escritura. Cuando él dice seguiremos pecando, está preguntando, está hablando de un tiempo activo presente, es decir, constantemente. Y pone en claro que Pablo en realidad está hablando de una práctica habitual del pecado. Piensa en esto. Tú ya sabes que es pecado, ¿verdad? Y no te voy a decir, tú sabes que está bien o que está mal con el Señor. Piensa en ello. ¿Es algo que con lo que tú a veces tropiezas y batallas? ¿O es algo que tú haces y dices, no, ese es quien yo soy? Hay una gran diferencia. Vivir en un pecado habitual, constante, a de pronto tropezar. Él dice, imposible, de ninguna manera. Si ya somos una nueva vida en Cristo,
¿Aquí todos han recibido a Cristo en su corazón? Aquí hay algo de frente, alguien que diga, yo no tengo ni qué es eso, no sé qué. ¿Alguien? ¿No lo quieren confesar? Está bien, se les perdona. Pero dice, entonces, ¿qué? ¿Vamos a vivir en pecado permanente y constante? De ninguna manera. Un rotundo no, dice Pablo. Y continúa diciendo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Pablo establece aquí un principio muy importante, que cuando nacemos de nuevo, que cuando hemos creído en Jesús para nuestra salvación, nuestra relación con el pecado cambia permanentemente. Ya no sabe a feo, ya como que... Antes el pecado. Oye, pecar es atractivo, sabe rico, ¿sí o no? Si no, ¿para qué pecaría uno? Bueno, ese es el inicio del pecado. Luego el pecado te ata, te hace esclavo y te vuelve miserable. Pero inicialmente como que sabe rico, ¿no? Como que, vamos a hacer eso, que nadie nos vea. Pero el Señor dice, cuando tú cuando usted has establecido una relación diferente con Dios, eso como que no solo te incomoda, sino como que te sabe a feo. Ya no te gusta, batallas realmente y verdaderamente con ello. Así que si hemos muerto al pecado, significa que el pecado está muerto. Por lo tanto, si hemos muerto a ese pecado, entonces no debemos vivir aún en él. Nuestro problema, mis hermanos, es que cuando conocemos de Dios, cuando conocemos de Cristo, cuando nos entregamos a Él, queremos dejar la vida del pasado, ¿verdad? Y el Señor dice, ya, considéralo muerto. Las cosas que hacían mal son muertas. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros? Acostamos al pecado del pasado y empezamos a revivirlo. Y empezamos a revivir. Cuando eso ya está muerto. Y esa debe ser la actitud tuya y mía como hijos de Dios. No que no fallemos, sino que en realidad hemos muerto a ese pecado. Antes estábamos muertos en el pecado, según Efesios 2:1, pero ahora estamos muertos al pecado. Antes estábamos muertos en pecado, porque es lo que hacíamos. Ahora estamos muertos al pecado. El pecado ya no está en mí, sino que yo estoy muerto ante él. Y aquí Pablo está tratando de unos conceptos fundamentales para todos los que somos cristianos. Debemos entender, primero, como dice él, que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. La idea detrás de esta palabra bautizar es de sumergirse en algo, de meterse en algo, de cubrirse con algo. Y segundo, esta idea de bautismo es no solamente un solo bautismo, sino que hay diferentes maneras de bautismo, diferentes tipos de bautismo. Por ejemplo, cuando una persona es bautizada en agua, como lo que estamos hablando de los bautismos en agua que tenemos aquí, que no es el ponernos el agüita, porque es una decisión personal, ¿verdad? Un bebé no tiene esa decisión personal, aunque todos fuimos prácticamente bautizados de bebé, yo lo fui. Pero se requiere un conocimiento, una decisión por Cristo, por eso bautizamos a la gente cuando ya tiene edad de razonamiento. Pero un bautismo en agua y sumergido completamente, cuando somos bautizados de esa manera, cuando somos cubiertos en agua, es un tipo de bautismo. Cuando las personas son bautizadas con el Espíritu Santo, según Mateo 3, según Hechos 1, son sumergidos y cubiertos con el Espíritu Santo. Entonces está el bautismo en agua, está el bautismo en el Espíritu Santo. Y hay un tercer bautismo, un bautismo que a lo mejor no nos gusta mucho. Es el bautismo del sufrimiento. Marcos 10:39. Somos sumergidos o cubiertos con sufrimiento. Porque o se nos planteó, se nos aseguró una vida aquí libre de sufrimiento. ¿Verdad que no acabamos de hablar y orar por Venezuela? Estamos orando por las necesidades nuestras, o sea que hay sufrimiento. No de castigo, sino porque estamos en un mundo que aunque tú y yo ya no somos caídos, somos una nueva generación, el mundo aún está caído, pero sabemos que Cristo vendrá y viene pronto a restaurar este mundo. Entonces, está hablando aquí Pablo
al ser bautizado, sumergido o cubierto en Cristo Jesús. El bautismo del agua del creyente, o ser bautizados en Cristo, es una representación de la sumersión del creyente o la identificación del creyente con Jesús. No solamente en su muerte, porque ¿cuánto tiempo dejamos a la persona que estamos bautizando debajo del agua? Ni pasar un segundo, o sea, ¡pum!, fuera. Pero ese fuera, ese salir del agua es la representación que también en su resurrección, en nuestra vida eterna. Pero recuerda, todos tenemos vida eterna. O vamos a estar con el Señor o alejados. Vida eterna con el Señor, para siempre, para toda una eternidad. Entonces, somos bautizados en su muerte y su resurrección. Y esto es importante. Esto no es para salvación, ¿verdad? Porque si el bautismo salvara, mira, ¿sabes qué? En últimas te digo esto. No existe bautismo que salve. Porque el que salva es Cristo. Lo que Él hizo en la cruz, su resurrección y nuestra fe en ello, que nos hace realmente hijos e hijas de Dios y nos da esa seguridad de salvación eterna. El resto son cosas que demuestran, que afirman públicamente quién soy yo ahora. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguno aquí que no se ha bautizado todavía? Están levantando el dedo chiquitito para que no nos vea. El punto de Pablo es absolutamente claro. Algo drástico pasó en nuestra vida, un momento en nuestra vida que nos transformó, que cambió al creyente y lo convirtió en una nueva persona. De eso voy a hablar yo precisamente en 2 semanas. No el próximo domingo, sino el 12 de julio. Voy a dar mi testimonio de vida, porque estoy cumpliendo ahorita en julio 25 años desde el día en que yo conocí y acepté a Cristo en mi vida. Así que sí, hoy estoy de cumpleaños. Pero 15, ya quisiera. Pero les advierto esto, yo estoy cumpliendo 62 años. Me veo mucho menos, gracias, hija. Ya estoy en edad de jubilación. Pórtense bien conmigo porque me puedo jubilar, ¿eh? Tenga o no tenga dinero, pero me puedo jubilar. No, yo me puedo jubilar hoy. A 62 años me puedo jubilar uno. No le da mucho del seguro social, no te creas, pero bueno. Pero en realidad, ¿sabes qué edad tengo yo honestamente? 25 años. No físicamente, ¿no? Porque dirán, bueno, ¿dónde lo esconde? Pero 25 años porque yo fui una criatura nueva como lo fuiste tú el día que tú dijiste voluntariamente, yo quiero colocar mi fe, apuesto por Cristo completamente. Porque sé que hay promesas en Él, porque sé que una vida eterna con Él. Quiero estar con mi Padre Celestial por toda una eternidad. Y eso cambia tu vida. Esa es la gracia de Dios. Pero también yo he tenido 25 años para cambiar algunas cositas. Esposa mía, todavía me faltan algunas cosas por cambiar, ¿verdad? No, pero podría estar en desacuerdo conmigo. No estoy tan de acuerdo porque dirá, si a esto le falta mucho. Hay un momento en que tu vida cambia completamente. Porque nosotros no éramos capaces de matar, de hacer morir quienes éramos. Es más, no éramos ni capaces de enfermar esa naturaleza, de ponerla enfermita. No, había que matarla y solamente Cristo lo hizo. ¿Se entiende? Punto 2. Fuimos unidos con Él. Fuimos unidos con Él. Si el punto era uno, que fuimos sepultados, hechos muertos, sepultados con Él, ¿verdad? En nuestra antigua naturaleza, ahora sabemos que fuimos unidos a Él. Fuimos unidos a Él. Mira lo que dice la palabra de Dios continuando en el versículo 5 al 7. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, y yo ya murió, así también nos unimos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo, ese antiguo yo,
no quiere morir ese antiguo yo, rebelde, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. No es el que haya muerto físicamente, ¿no? ¿Alguien ha visto la película Spartacus? ¿Vieron esa película? ¿Quién era Spartacus? O ¿cómo se llama el tipo? Él fue uno de los que levantó a esclavos en Roma y se presentó ante Roma en rebelión, ¿ok? Y no fue una cosa muy grande, pero... ¿Y sabes qué él decía? Esclavo era, vamos a encontrar nuestra libertad de nuestra muerte. Él decía que la única manera para que ellos fueran libres, tenían que morir. Fíjate eso. Pero lo mismo entendemos nosotros, no morir físicamente, sino morir en nuestro espíritu a quienes éramos. Y ahí es donde encontramos libertad. Esta unión con Él en su muerte y en su resurrección tiene unas experiencias tremendas para nosotros, unas consecuencias tremendas. Él expresó esta idea, Pablo expresó esta idea, no solamente aquí en el libro de Romanos, sino también la expresó en el libro de Filipenses. Mira lo que dice Filipenses 3, del 9 al 10. Está en pantalla. Y a decir verdad, ¿ok? Incluso estimo todo como pérdida. Él está diciendo, ¿sabes qué? A mí no me importa perder todo. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Si yo al perder todo gano a Cristo, conozco a mi Salvador, ya el resto no importa. Por su amor lo he perdido todo. Y lo veo todo como basura. Vemos nosotros, no se trata de ver las cosas en este mundo como basura que lo botamos, sino que no debe haber un apego nuestro a las cosas de este mundo, a las cosas materiales. ¿Y cuánto nos apegamos, sí o no? Y tú dices, yo no me apego a nada. Bueno, vamos a ver tu garaje, ¿qué tiene? Que nos toca hacer aquí ventas de garaje porque no sabemos qué más hacer para comprar otras ventas de garaje y volver a llenarlas. Pero hay un apego. Pablo dice, eso no sirve de nada. Lo que sirve realmente es mi conocimiento de Cristo, mi relación con Cristo. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad con Él? Por su amor lo he perdido todo y lo veo todo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia, no porque Él era muy buena gente, que lo era. Al principio no, recuerden quién era Pablo. Y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe. Por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. A veces nosotros seguimos teniendo la fe en nosotros mismos. Yo puedo, yo soy capaz. No, la fe en Cristo. A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Cristo lo dio todo. ¿Estamos dispuestos a darlo todo por Él? Nos cuesta. ¿Sí o no nos cuesta? Ese morir a la carne, la queremos resucitar rapidito. Pero si la carne está muerta, está muerta. Ya no es nuestra identidad. Nuestra participación en la muerte de Jesús hace nuestra participación en su resurrección verdad. Si nosotros morimos a quienes éramos, dejamos de ser ese yo, significa que también vamos a ser como con Él en su resurrección. Hay promesa de vida eterna. Si todo se acabara en esta vida, si el día en que tú te mueres todo se acabara, dice también la palabra, pues entonces, ¿cómo dice? Bebamos, comamos, hagamos fiesta, porque mañana moriremos. No, pero es que esa muerte es un segundo, es un cerrar los ojos y abrirlos a una vida eterna, en un jardín del Edén restaurado para una eternidad. No para tocar violines todo el resto de la eternidad, bueno, a menos que tú seas un violinista, eso sea tu pasión, sino para vivir la vida del propósito que Dios tiene.
Yo no sé a ti, pero a mí me entusiasma eso. En realidad aquí hay alguien que le tema la muerte. Ok, hay gente que le dice, gracias por ser honesto, yo le temo. O sea, levanta la mano así para... Ok, sí, yo no le temo la muerte. No quiero morirme enfermito y cosas de esas. A eso sí le digo como que yo no quiero, ¿no? Qué bonito sería acostarse a dormir y levantarse en el cielo sin padecer nada. No es típicamente lo que sucede a la gente, ¿no? Pero el hecho de morir, wow, eso a mí me entusiasma. Me llena de esperanza y alegría de saber que yo tengo una vida eterna para vivir y quiero vivirla con mis hermanos, mis amigos, mi familia. Son ustedes. Eso hubiera sido un buenísimo amén. Hay que suplicarles el amén, iglesia. Y por supuesto con mi familia, con Angélica, con mi esposa, con Tomás, mi sobrino, con mis hijos. Pero eso a mí me alegra mi corazón. Pero para llegar a ese punto hay que tener certeza de fe, hay que tener absoluta convicción de que esta vida no es lo único. Y qué tristeza que tengamos que vivir solo para esta vida, llenarnos de absoluta esclavitud al pecado para saber que después vamos a estar alejados de un Dios bueno por toda la vida. Eso sí me parece tremendo y triste y preocupante. ¿Están conmigo? La muerte del viejo hombre ya se dio. Mi viejo hombre murió hace 25 años. ¿Lo creen? Mi esposa no, alguien dijo que no. Pareciera a veces, digo, ya, ¿cuándo va a matar ese viejo hombre? Ya como que es hora, ¿no? Porque a veces ese viejo hombre escarba. Pero si ya estamos muertos, a él, por supuesto que falta, como a ti y a mí, me falta muchísimo, muchísimo que aprender. A mi edad, aún el Señor está tratando conmigo. Pero esa muerte sucedió espiritualmente, en el momento en que pusimos nuestra fe en Cristo. Ese viejo hombre es el que tiene el patrón de Adán. Es ese deseo que está arraigado en nosotros de ir en contra de Dios. Ya sabemos que el sistema de la ley era imposible, no podía tratar con ese viejo hombre, ese viejo yo. Porque la ley lo que hace es mostrarte cómo tú y yo fallamos. A ver, déjenme decirles esto. ¿Alguna vez tú accidentalmente y con propósito te robaste un lapicito o una cuestión por allá de Target? De Target no, de otras tiendas sí. A Target lo respetamos. Hay mucho policía. Si tú no supieras que robar es malo, porque la ley lo dice, pues ¿por qué no vas y te cuadras uno? Es un ejemplo tonto, pero a veces actuamos así. Para eso sirve la ley, para decirnos, oye, esto está mal, no es para salvarnos. Porque la ley trata de reformar el antiguo yo y no puede. Lo único que puede es mostrar en qué estamos fallando. Pero el sistema de gracia, la gracia de Dios sí puede tomar ese hombre antiguo, ese antiguo yo, quien tú eras, y eso sí lo puede llevar a la muerte. La crucifixión de ese viejo yo no la hicimos tú ni yo, la hizo Cristo. Y en lugar precisamente de ese antiguo yo, Él pone un nuevo yo, un nuevo ser. Mira, de hecho el Nuevo Testamento nos dice quién es ese nuevo hombre. ¿Aquí hay un nuevo hombre y una nueva mujer? Todos deberíamos ser nuevos. Si yo pudiera leer sus pensamientos. Mira lo que dice Efesios 4, 22 a 24, está en pantalla. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, de ese yo que quiere hacer lo que le da la gana, el cual
la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente. Hay que renovar esta mente. Aquí es donde ocurre todo el lío. Y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero Colosenses también nos dice algo similar. Mira Colosenses 3, 9 y 10. No se mientan los unos a los otros. No pretendamos. Pues ya ustedes, iglesia, ustedes, hermanos, hermanas, ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. Se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan cuando estaban cantando al principio? De gloria en gloria. ¿Qué significa eso? Yo no canto muy bien, pero... Ok, significa, de gloria en gloria significa que vamos poco a poco siendo transformados, ¿verdad? Yo llevo 25 años siendo transformado y me falta. Ese poco a poco a veces hay que acelerarlo un poquito, pero vamos de gloria en gloria, conociendo más del Señor, estableciendo una relación con un Dios verdadero, no el Dios que nuestros padres nos obligaban a ir a la iglesia y ese Dios que quién sabe. No, el Dios que tú estás invitado a conocer. ¿Ok? Y si es así, que tú moriste al pecado, ¿por qué pecamos entonces? ¿Cuánta gente aquí de pronto conoció y recibió a Cristo en su vida hace 5 años? ¿10? Levanta la mano. 15, 20, 25. Ya sobrepasé la edad de ustedes, ¿ok? 1 año. Ah, mira, ok, 2 años. Y cuando tú conociste a Cristo, le entregaste en su corazón y tú te convenciste de que Dios es verdadero y real y que sí, Él es un buen Padre y que podemos tener esa relación con Él, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Dejar todo el pecado, ¿sí o no? Te vuelves loco. Te vuelves santito y aleluya. Pero con el tiempo las viejas cosas como que empiezan a querer entrar otra vez, a rascar. Y dices, caray, pero si yo dejé esto, ¿y por qué ahora me siento como tentado a volver? ¿Qué es lo que hay en mí? Bueno, porque eso viene de la carne. Sí, lo que muere es el espíritu, muere a esa cuestión del mundo y ahora tu espíritu está con Dios. Pero la carne es lo que... ¿Qué es eso de la carne? ¿Qué es la carne? ¿Y no es esto? Cuando la Biblia habla de la carne, precisamente está hablando de esto, de tus emociones, tus pensamientos, lo que tú crees, lo que tú quieres hacer. No está hablando de esto, de este pedazo de... Esto es el vehículo por el cual el pensamiento se mueve, ¿verdad? Tú quieres hacer algo medio malo y no te puedes quedar... Si vas a pecar, tienes que involucrar al cuerpo. Esa es la carne, en realidad es esto. Y ahí es donde está la batalla. Aquí es donde está el lío, no en la carne. Aquí en la carne lo que hay son dolores y quejas y artritis y cosas. Pero aquí es donde está realmente el asunto. ¿Por qué? Porque cuando tú antes de conocer a Cristo, la carne, o sea, tus pensamientos te gobernaban. Y esos pensamientos eran de cosas del mundo. Cosas que tú hacías, que yo hacía, y que tú, en tu intento de pensar, bueno, pero al fin y al cabo, ¿qué se dice? ¿Cuál es la religión del mundo hoy? Tu primero, tu segundo y tu tercero. Piensa en ti, en tus emociones, en tu gusto, en lo que te hace feliz. No pienses en lo demás, eres tú. Pero, ¿qué dice el Señor? Primero soy yo. Tú tienes que morir tienes que morir. Pero vas a tener una relación, vas a ganar algo
precioso. Así que el problema está aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a ver, alguno después de haber recibido a Cristo hace un año, hace 5 años, los que tienen 30, 40 años, no sé, han sentido como que de pronto el deseo de pecar? ¿No? ¿Han sentido de pronto como que, ¿y por qué no vuelves a tu vieja vida? ¿Sí o no? Eso está ahí constante. ¿Por qué? Porque cuando vivíamos, miren, yo tenía 37 años cuando realmente conocí a Cristo. Por 37 años de mi vida, yo fui entrenado por mi carne, o sea, aquí, por mi mente, por mis gustos, por mis emociones, por mi verdad. Y no estaba eso relacionado con Dios, yo vivía como Él vive el mundo. Entonces yo me entrené en eso, de tal manera que cuando di el paso y dije, no, ahora soy una creación nueva, esa carne, ese entrenamiento todavía está ahí. Eso es la santificación, empezar a despojar esas cosas, ¿verdad? Bueno, ahí dice romper argumentos, y eso es importante. Hacer lo segundo, hay una batalla que está en el mundo. El mundo te dice cosas. El mundo constantemente te lo dice en medios de comunicación y por todos lados. Mire, cuando los cristianos somos los mejores portaditos, ¿sabes cuándo? Hoy. Hoy somos los más portaditos. Qué bonito nos portamos. Hasta nos vestimos bonito. Pero salimos de aquí. Ay, 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 Señor, ayúdanos, porque esa carne del antiguo quiere volver a vivir. El mundo nos dice. Y hay un tercer elemento, ¿cuál es? ¿Quién te molesta en la vida? ¿Quién quiere que caigas? El enemigo, Satanás, que es verdadero. Si hay un Dios, hay un Satanás que quiere mortificarte. Y esa es la batalla, esa es la lucha. Entonces, ustedes saben que yo, lo he dicho, lo van a escuchar de nuevo en 2 semanas si vienen. Una de mis batallas, aparte de las muchas que tenía, era con la pornografía. La pornografía se volvió mi Dios. Yo veneraba, adoraba la pornografía. ¿Qué pasa hoy día? Tenemos el acceso a la pornografía, pero aquí en la mano. Iba a mostrarles mi teléfono, pero dejé en la oficina. Pero tengo aquí este aparatejo, que me lo regalaron ustedes hace tiempo, gracias. Que un día estos también se va a volver en que puedo ver pornografía. ¿Puedo ver una pornografía aquí? Yo creo que no, ¿no? Y es mejor que ustedes digan que no saben, porque si me dicen que sí, pues me preocupa. Yo no sé. A la palma de la mano. Y entonces, ¿qué sucede si yo empiezo a ver imágenes? Y al principio, pues no son muy serias. Pero si yo me quedo y sigo entreteniendo eso y sigo alimentando eso, ¿sabes qué va a pasar? Esta mente nueva, que debe estar renovada con las cosas de Dios, cosas justas, empieza a meter lo que estaba antes. ¿Por qué cuántos pastores no han caído en cuestiones de infidelidad, en cuestiones de pornografía? Y eso en cuanto a pastores. No hablemos de la vida. Hombres, y no solamente hombres y mujeres batallamos con eso. ¿Qué le metes a tu cerebro? ¿Qué le metes a tu carne? Pero yo soy de Cristo. Entonces ya mi naturaleza antigua ha muerto. Sí ha muerto, pero ¿sabes qué estás haciendo cuando ves pornografía? Estás reviviendo la antigua carne. Y olvídate de que sea solo pornografía, tantas cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué? En todo. No sé lo que dijo el pastor, pero estoy de acuerdo en todo. Ok. Así como nos unimos a Él en su muerte y tenemos vida en su resurrección, punto 3, ya estamos llegando al final, no se preocupen, nos quedan 15 minutos, Si están diciendo, ¿hasta qué hora se cayó este hombre? 15 minutos. Número 3, fuimos hechos libres para Él. Fuimos libres para Él. Está en pantalla, creo, punto 3. Hello. Gracias.
¿No hay otro punto 3? Ese punto 3, ya sé que el pastor Gerson Reyes está dando por mi gran culpa. El punto 3 en realidad es fuimos libres, no vean en pantalla. Fuimos libres para Él, libres para Él. Miren lo que dice la lectura, eso espero que sí esté en pantalla, los versículos 8 y 14. Ok, ya vamos llegando al fin. Dice, así que si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir. Pues Él no volverá a morir, como tú y yo no volvemos a morir. Sabemos que Cristo resucitó y no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado, de una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Eso es Cristo. Ahora tú y yo, ¿qué? Así también ustedes, tú y yo. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Cristo o en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, mira que dice aquí, no permitan ustedes, iglesia, no debo permitir yo que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco, mira lo que dice aquí, esto es, Dios mío, llévate esto. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de maldad, de iniquidad, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este lenguaje lo vamos a masticar muy rapidito ahorita, así que no se preocupen. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La nueva vida que Dios nos da no es para que la vivamos para nosotros mismos. Antes vivíamos para nosotros mismos, ¿no? Yo primero soy, yo soy el feliz, yo soy el que, no importa lo que pase, yo. Pero no lo vivimos para nosotros mismos. Con esta nueva vida vivimos para Dios. Les voy a dar un ejemplo. ¿A quién les gustan tener perros aquí? ¿Quiénes tienen perros? Varios, ok. ¿Y los que no levantaron la mano, por qué no tienen perros? Oye, pero bueno, ya párenle. Les hago otra pregunta acerca de Dios, todos callados. Hablo de perros y no dijo gato. Mira, no, obviamente está haciendo una similitud. Nosotros no somos como perritos, pero cuando tú compras un perrito, llevas tu perrito a la casa, le vas a dar comida, techo, atención, amor, veterinario, todo lo que tú quieras, ¿verdad? Tú lo que esperas es que el perrito por lo menos te preste atención, que te haga marioneta, que roll y entonces que dé vuelta, ¿verdad? Yo tenía un perro hermoso, blanco, un husky, pura raza. Se llamaba Aspen. Pero el sinvergüenza de Aspen vivía para sí mismo. Aspen, yo llegaba a la casa y lo que él quería era ver si yo dejaba un poquito la puerta abierta para echarse a correr. Y entre más le gritaba yo, Aspen, ven, más corría. Porque vivía para sí mismo. Y a veces nosotros somos así. El Señor nos llama y nos da todo en la vida. Amor, gracia, misericordia. Wow, nos invita a una vida eterna. ¿Y qué hacemos nosotros? A correr. Porque vivimos para nosotros mismos. Pero qué diferencia que tú tengas un perrito. Y necesito que me ayuden en esto. Estoy tratando de convencer a mi esposa que me deje tener un perrito en la casa. Pero yo quiero, ¿cuál es el mejor perro para tener? ¿Un qué? Los de peluche. Esos sí son fieles, esos no se van. Si Dios dio su vida por ti y por mí, nos dio todo para que tengamos una relación con Él, ya no vamos a vivir para nosotros mismos, vamos a vivir para Él. Vamos a vivir para Él porque en Él hay felicidad, hay gozo, hay alegría en Él.
en el Antiguo Testamento se nos decía qué tipo de vida íbamos a vivir. Mira Ezequiel 36, lo que dice. Esto es el Señor hablándonos a ustedes y a mí. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra. ¿Alguien tenía corazón de piedra? Sí. ¿Y ahora cómo está el corazón? Con algunas piedritas para ahí medio. El corazón de piedra, y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Tú y yo somos llamados a vivir una vida para el Señor, pero Él nos va a ayudar a hacerlo si continuamos nuestro caminar con el Señor. En el texto continuamos diciendo, considérense muertos al pecado. Vuelve a repetir Pablo. Él nos dice que el viejo hombre definitivamente está muerto. Entonces, considérense vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. La muerte al pecado es una parte de esta ecuación. El viejo hombre se ha ido, el viejo yo dejó de ser, y el nuevo hombre vive, pero ahora vive para Cristo. Continúa Pablo diciendo, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Si hemos sido libres, hechos libres, ¿por qué a veces actuamos como si fuéramos todavía esclavos? Como si todavía estuviéramos atados a nuestros pecados antiguos. Yo conozco cristianos que se llaman libres, pero continúan atados. Continúan viviendo una vida de esclavitud al pecado que ya se supone que ha muerto, pero uno no quiere seguir reviviendo. Tú y yo, esa es nuestra responsabilidad, junto con la ayuda de Cristo, porque la gracia de Dios nos da esa fuerza para dejar atrás eso. Si Cristo realmente pagó todo eso en la cruz, ¿qué hacemos nosotros todavía tratando de revivir el viejo hombre? Él nos dio una libertad legal. Vivamos en esa libertad. Continúa diciendo Pedro, mire, dice que hay dos hábitos. Aquí viene lo importante. Este es el takeaway. Este es lo que nos llevamos a casa, ¿ok? ¿Están conmigo todavía? Sí. Cuando yo entré aquí a este salón estaba muerto de frío. Ahora estoy muerto de calor. ¿No tienen ustedes calor? El Espíritu de Dios sobre mí. Y las luces también. Okay. Primero dice, no presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué significa eso? Más que pensar como instrumentos, son como armas. No presentes tu cuerpo para hacer el mal. Podemos pensarlo como armas. Mira, la cuestión está aquí en nuestra mente, pero se manifiesta a través del cuerpo. Para justicia, ¿cómo usó Dios al rey David? Con una piedrita mató al enemigo, a Goliat, para justicia. Un buen uso de su arma, de su cuerpo. Pero después el mismo David va y empieza a mirar a través de una ventana. ¿Y a quién ve? A Betsabé. Ajá. Entonces, ¿y qué hace con Betsabé? La desea y solamente se queda ahí. Sigue hasta que la tiene. ¿Por qué? Porque ahora sus ojos fueron instrumento de maldad. ¿Se acuerdan ustedes los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacían con la sangre del corderito y eso? ¿Les ponían dónde? Les ponían aquí, les ponían acá, en las manos. ¿Por qué? Porque está diciendo, todas estas armas son usadas o para bien o para mal. O para justicia o para iniquidad. ¿Entienden? ¿Cómo utilizas tú tus armas? ¿Qué películas vas tú a ver? Yo tengo que pasar por un filtro. Yo quisiera decir que el filtro es la Biblia. No, el filtro es mi esposa. Usted no ve esa película. Usted es pastorcito. Yo, está bien. Pero porque hay sabiduría en eso. Porque ¿qué voy a dejar que entre aquí?
¿Qué cosas escuchamos? ¿A qué sitios vamos? ¿Qué cosas tocamos? ¿O para bien o para mal? ¿Para justicia o para maldad? No presenten sus instrumentos al pecado, o sus miembros al pecado, como instrumentos de maldad. Presenten ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto es serio, importante, y tenemos que realmente llevarlo en nuestra vida. Por ejemplo, iglesia, aquí vamos a ser honestos unos con otros en estos 4 minutos que nos quedan. ¿El enojo tiene dominio sobre ti? ¿Y por qué a veces no es que está muerto? ¿La murmuración, el chisme, las quejas tienen dominio sobre ti? No debería, pero es. ¿El orgullo, la pereza? Yo batallo. El primer trabajo que yo hice aquí en este país fue de servicio al cliente. Y yo me esmeré a dar el mejor servicio al cliente que pudiera. Pero eso hizo que en mí se generara si a mí no me dan buen servicio al cliente, mi antiguo hombre sale. Ayer o antes de ayer, mi sobrino fue testigo de ese antiguo hombre. Estaba yo con T-Mobile. Y no querían ayudarme. Es que usted no tiene el código. Deme el código. Yo no tengo el código, pero déjame. Y se me salió el antiguo hombre. Todavía estoy batallando. Tenemos que batallar con eso. Eso tiene que morir. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Mira lo que dice Juan, primera de Juan 3, del 6 al 9. Esto es importante, hijos. Todo aquel que pertenece a Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca, si nos mantenemos en pecado, ¿qué significa? Que no lo hemos visto, no hemos conocido a Dios. Hijitos, dice, que nadie los engañe. El que hace justicia, el que hace el bien es justo, así como Él mismo es justo. El que practica el pecado es ¿de quién? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la genética de Dios permanece en esa persona y no puede pecar porque ha nacido de Dios. De otra manera, Él está diciendo esto: todo aquel que es de Dios, que cree en Dios, que se mueve en Dios, no peca habitualmente, permanentemente. Si peca pronto, se arrepiente y vuelve a iniciar. Pero aquel que peca constantemente, que está en constante pecado, sabiendo que es pecado, ojo, porque entonces no ha muerto ese antiguo hombre. Y si ese hombre no muere, ¿somos o no somos salvos? ¿Somos o no somos convertidos? Yo te pido que solamente cierres los ojos en este último minuto y piensa en tu vida. Piensa con qué cosas batallas tú hoy día. ¿Con qué cosas quieres hacer tú que sabes que no son de Dios, pero de pronto como que apagas ese canal, el canal de Dios, porque quieres hacer tu voluntad? Hoy Dios te está encendiendo ese canal, te está diciendo, piensa en eso, para de eso. Tú ya no eres la persona que eras, tú eres ahora mi hijo, mi hija. Tú eres del reino de Dios y tú puedes lograrlo. Muchas veces nuestro temor es que no vamos a ser capaces contra el pecado, pero el Señor dice, por mi gracia, por mi ayuda, por mi espíritu lo vas a hacer. Así que papá, yo te pido por mis hermanos. Te pido porque si en realidad a lo mejor su momento de conversión y decisión fue una emoción pasajera, que tú realmente
lleves convicción a sus corazones, al mío mismo, Señor. Que nos redargullas, que nos muestres el pecado en que vivimos, la naturaleza que no ha muerto. Y te pido, Señor, de que tú, aquellos que en realidad tuvimos un momento de decisión absoluta y certera, de que quisimos poner nuestra fe en ti, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos en nuestra iniquidad. Ayúdanos en ese volver a pecar que debe morir una vez y por siempre. Ayúdanos en nuestro camino de santidad, Señor. Padre, porque tú vienes pronto y queremos ser la novia que tú mereces. Queremos que si tú te aparecieras en este instante aquí en cuerpo, te pudiéramos decir: gracias, Jesús, y yo estoy libre de pecado por lo que tú hiciste, por mi fe en ti. Y mira mi vida, examina mi vida. En este momento voy a cerrar. Quiero saber qué va a pasar. Quiero en primer lugar cerrar. No se va a mover nadie. Quiero agradecerles a aquellos que nos están viendo. Cerramos el servicio. Vamos a tener un tiempo de oración y esperamos que nos acompañes pronto aquí en Celebration Español.